Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de Latacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa diocesano, a este su programa sabatino, Un Pueblo que Camina. Este es un espacio radial de los movimientos laicales de la Diócesis de Latacunga en Ecuador, donde se comparten reflexiones, motivaciones y el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Se transmite todos los días sábados a partir de las 18 horas a través de Radio Latacunga y por las redes sociales bajo la conducción de su amigo y servidor Juan Zorrilla. Hoy tenemos la presencia de nuestro hermano Pedro Ricardo Flores Ortiz, quien es conductor del programa radial Bendecidos en Radio Santa Cruz 88.7 de la región insular Galápagos, un programa que lo hace el movimiento Juan 23, con quien vamos a tratar el tema del catecismo, las tentaciones de Jesús, en su numeral 538. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio Latacunga que hacen posible este programa. Hermano Pedro, muy buenas tardes. Bienvenido a Un Pueblo que Camina. Muy buenas tardes, mi hermano Juan, desde acá, desde Galápagos. Un gusto también a todos los radioescuchas de su programa y también agradecerle por esta invitación maravillosa de compartir con ustedes. Así es que aquí desde Galápagos soy Pedro Flores y me encuentro aquí en Galápagos para poder compartir con ustedes de esta experiencia maravillosa del Catecismo de la Iglesia Católica. Perfecto, gracias a usted por aceptar la invitación. Las personas que no nos pueden sintonizar en vivo en este momento, pueden luego ir al canal en Facebook de Radio Latacunga o pueden ir al canal Consejo Diocesano de Laicos Latacunga en YouTube, donde se encuentran más de 100 programas que estamos desarrollando del catecismo. Invitados diferentes explicando numerales diferentes. Bien, vamos a iniciar pues, como siempre, conociendo un poco más a nuestro invitado. Vamos a pedirle a nuestro hermano Pedro que nos cuente su testimonio de vida, cómo se involucró con la iglesia, cómo se involucró con el movimiento Juan 23, cómo se involucró con el programa radial y cuáles son sus actividades para la iglesia. Adelante, hermano. Bien, mi hermano Juan, esto de involucrarme primero sería con el movimiento, ¿no? Esto de involucrarme como, reconocerme, diría yo, como hijo de Dios, porque muchas veces nosotros estamos por el mundo vagando, ocupándonos de nuestro tiempo de muchas cosas que nos hacen ver feos a los ojos de Dios, digo yo. Yo hice mi retiro Juan 23 hace 20 años. 20 años de aquí en Galápagos, el retiro número 5, silla 1, mesa 1 también. Por la gracia de Dios, fue una invitación que la primera vez no acepté. Por segunda vez, tomé la aceptación por compromiso, porque yo arrendaba donde la dueña que era mi madrina y no por obligación, por compromiso. Digo a mi esposa, le digo, voy a hacer el retiro ya porque la vecina está que me molesta. Y entonces fue la parte donde yo lo hice por compromiso, pero fue algo muy bonito porque fue una experiencia que, digo yo, la hubiera querido experimentar mucho más antes, porque movió mis sentimientos espirituales, movió mi vida, hizo un giro de 90 grados en mi vida, cambió mi vida y fue descubrirme que hay una nueva forma de vivir.
Entonces, fue la parte donde que me involucré con el movimiento. De ahí en adelante hemos seguido trabajando en la perseverancia, con cursos, con algunas cosas que el movimiento nos ha prestado como instrumento para poder encaminarnos en esta vida espiritual. Porque yo creo que cuando nosotros descubrimos a Dios, tenemos que seguirnos alimentando de su palabra, alimentándonos de ese Dios que nos dice, aquí estoy, esperándote día a día. Entonces yo descubrí esto que en el servicio a la comunidad, en el servicio a mis hermanos, en el servicio de la catequesis, porque también doy catequesis aquí en Galápagos, en servir a los niños, en servir en todos los ámbitos, en convivencias, en lo que uno puede ayudar en la parte con el movimiento. Así es que, y esta parte también de la radio, del programa de la radio, que nos nació con un hermano que también tiene un conocimiento de radio, y yo le decía a él, hermano Andrés, porque es Andrés Almeida, le decía, hermano, hagamos un programa de la radio, digo, del movimiento, porque no hay acá en Galápagos. Y él me dice, ¿y pero quién se va a hacer cargo? Digo, pero usted. Entonces, nació eso en una fecha 6 de diciembre del 2019, donde nosotros nos, eh, nos pusimos al frente de este programa, programa Bendecidos, y hasta el momento seguimos con el programa. El programa ha tenido la aceptación de, primero, de los padres que vienen cada 3 años, vienen acá, los franciscanos. No hemos tenido ninguna oposición de ellos, más bien nos abren las puertas, nos permiten compartir el programa. Tenemos entre 4 hermanos que trabajamos en este programa, en este proyecto de evangelización a la comunidad. Hay una aceptación del programa, escucha a la gente, y a veces también, yo digo, es un compromiso de nosotros como laicos, porque yo creo que no solamente a veces es evangelizar, sino más bien todos los días que uno prepara un tema para el día en la radio, uno como que se siente más comprometido con nuestro Padre Dios. Y creo que el Evangelio nos da a todos y cada uno de nosotros todos los días, digo yo, un remesón. Siempre a los hermanos les digo, todo Evangelio que vamos a reflexionar, primero me coge a mí y me da contra el suelo, digo, y ahí me levanto. Entonces, eso estamos nosotros trabajando como laicos en este tema de la evangelización en el Evangelio, en la radio, Radio Santa Cruz 88.7, y así vamos encaminándonos nosotros en nuestra vida. Y porque de ahí puede ser de pronto eh, compromisos más con la iglesia. Trabajamos también asimismo en todo lo que de pronto los padres quieran que les ayudemos en formación, en cursos, en lo que podamos, porque usted sabe que uno como laico también uno depende también de nuestros hogares, de nuestro trabajo, y a pesar de todo eso, digo yo, lo hacemos con alegría, lo hacemos con entusiasmo, esto de servir un poquito a Dios, de darle el tiempo que es de Dios a Dios. Excelente, un bonito testimonio. Igualmente, yo tengo como 7 años de estar militando en la iglesia. Usted tiene más de 20 años, pero ahí estamos. Yo creo que es algo muy interesante porque, no sé, yo a veces me he cuestionado, digo, de pronto si yo le hubiera conocido a Dios mucho más antes, no sé, a mi esposa, y a veces me cuestiono porque digo, de pronto hubiera querido servirle al Señor más profundamente, ¿no? Pero no es que me arrepiento, ¿no? Porque tengo una bella esposa, unos 2 hijos que también son mi inspiración, ¿no? Para poder servirle a Dios, para poder seguir saliendo adelante. Y mi esposa que de realmente sea que me da ánimo, ¿no? En todos los proyectos, a pesar de que ha habido tantas cosas en mi vida que antes de vivir ese retiro, pero el Señor hace, digo yo, de los instrumentos inútiles, hace útiles para su obra. Y eso es lo que el Señor ha logrado en mi vida, ¿no? De esta pequeñez, digo yo, de mi persona, hacer de pronto un aporte más a la comunidad, a la sociedad, a los hermanos mismos, que muchas veces ahí se siente la necesidad de una palabra de aliento, de un decir,
¿cómo estás? ¿Cuántas veces personas necesitamos de que simplemente de que nos den una palabra de aliento, un abrazo, un decir, mira que el Señor te ama, mira que la iglesia te espera, tú que eres, estás de pronto desesperado y no encuentras a quién, está la escuela, la iglesia, está el sagrario, está la Santa Eucaristía, y hay muchas cosas que de pronto a nosotros, si no conocemos la profundidad de la iglesia, se nos hace vivir vanamente y vivimos fríos. Y esto es lo que nos hace descubrir cuando yo viví un retiro de Juan 23 que cambió mi vida. Y eso lo digo porque, sinceramente, y tengo muchos más testimonios que me pasaría toda la tarde de pronto hablando, pero aquí lo importante es qué es lo que el Señor va haciendo en cada vida que va formando. Él es el alfarero y nosotros tenemos que dejarnos moldear del Señor. Decía que la misma pregunta siempre me la hago yo. ¿Por qué no descubrí a Cristo en mi juventud? Ya lo descubrí en Ya. mi madurez. Pero bueno, estamos ganando tiempo, estamos aprovechando nuestro tiempo que todavía nos queda por delante para servir a Dios. Muchos sacerdotes dicen, el hombre le da la carne al mundo y los huesos a Dios. O sea, la juventud le dan a todo el mundo, a todas sus cosas mundanas, dice. Ya cuando están viejitos, cuando están adultos, ahí vienen a Dios, dice. Y muchas veces tienen razón. A veces es así porque muchos dicen, es que todavía no es mi tiempo para irme a servir o de pronto para estar en la iglesia ya es para los viejitos, para los que no tienen que hacer, dicen. Pero esto yo creo que no es tanto eso, sino más bien es la voluntad de ser un hijo agradecido de Dios, de agradecer de las cosas que Él nos da, de agradecer del trabajo, de la familia, de todo lo que, digo yo, humanamente nosotros muchas veces vivimos sin pensar en lo que Dios nos da. Creemos que porque, siempre digo yo, porque somos lo maximito, creemos que ya por obra y gracia de nosotros mismos hacemos todo y la verdad no es así. La verdad es descubrirnos en un Dios vivo, en un Dios que está en el joven, está en el niño, está en el adulto, está en el viejo. No esperar de pronto, a veces a los ya veteranitos les digo, ¿qué está esperando para ya no poder caminar, para servir al Señor? ¿De qué le va a servir al Señor? Digo, a veces yo burlándome, ¿no? ¿De qué le va a servir si el Señor quiere que nosotros estemos fuertes, estemos activos para ponernos al servicio, hasta para poder hacer alguna obra? Digo, si no, ya de viejos, ¿de qué vamos a servir? Porque al final vamos solamente a estarnos durmiendo en la iglesia. Entonces, hay cosas que de verasmente el Señor tiene ya proyectos para todos y cada uno de nosotros, pienso yo, y es el tiempo perfecto que el Señor nos llama. Así como de pronto me llamó a mí y le llamó a usted, yo creo que eso es el tiempo que el Señor tiene establecido para todos y cada uno de nosotros. Efectivamente. Bien, vamos a continuar con nuestra programación. Voy a dar lectura, como siempre, a la cita bíblica escogida para el día de hoy. Está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versos del 1 al 13. Dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto, donde permaneció 40 días, siendo tentado por el diablo. En ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. El diablo le dijo: Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Le respondió Jesús: Está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó a un lugar muy alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: Te daré todo este poder y su gloria, porque a mí me lo han dado, y lo doy a quien quiero. Por tanto, si te postras ante mí, todo será tuyo. Le replicó Jesús: Está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. Entonces lo condujo a Jerusalén, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles para que te cuiden, y te llevarán en sus manos,
para que tu pie no tropiece en la piedra. Le respondió Jesús, está dicho, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Concluida la tentación, el diablo se alejó de él hasta otra ocasión. El tema que hoy vamos a analizar con nuestro hermano Pedro Flores es las tentaciones de Jesús, el numeral 538. Hermano Pedro, ¿puede usted ayudarnos con una introducción del tema? Más luego ya hablamos del numeral. Sí, algo muy interesante sobre esta cita bíblica del Evangelio, donde vamos viendo cómo Jesús eh, nos da una enseñanza muy importante. Incluso dice que se alejó del Jordán y se dejó llevar por el Espíritu al desierto. Vamos viendo que en esta parte del Evangelio, el Señor se deja llevar, Jesús se deja llevar al desierto, digo yo, como en antes nosotros estábamos diciendo, porque hay un proyecto de vida en Jesús. Porque en sí, si vemos cómo va encaminándose para poder tomar, diría yo, las mejores decisiones de nuestra vida. Incluso de pronto vamos a ver, si vemos en la actualidad, el significado del desierto. Para nosotros sentirnos que en el desierto, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿O qué es lo que no vamos a encontrar? Vamos a encontrar de pronto que en el desierto falta de agua, falta de alimentos, falta de muchas cosas que de pronto lo tenemos. Y el Señor quiere que nosotros tengamos esta parte, diría yo, de sentirnos en la necesidad de pedir el auxilio de Dios. Dice donde permaneció 40 días siendo tentado por el demonio. Y ahora digo yo, si Jesús siendo hijo de Dios fue tentado por el diablo en nuestro desierto, en nuestra vida diaria, ¿cuántos de nosotros tenemos estas tentaciones diarias? Y no falta que de pronto vamos a decir, no, es que a mí no, nadie me tenta. Y muchas veces nosotros nos ponemos a jugar o qué sé yo, a exponernos a la tentación. Porque es fácil decir, no, es que cuántos amigos de pronto cuando estaremos un fin de semana o cuando yo jugaba fútbol, digo, decimos, ah, no, es que una cervecita nomás. Y decimos, no, es que yo me sé controlar, dice, pero una cervecita y cuando después nos dejamos llevar por la tentación y nos damos cuenta que nosotros somos débiles a la tentación. Y así muchos ejemplos que podemos poner. De pronto dice, ah, no, es que yo puedo ver a muchas mujeres y no pasa nada. Pero ahí está el tentador en nuestra vida, donde te dice, ah, tú quieres vencerme. Y aquí también está algo muy importante que vamos a ver que va conllevando esta cita bíblica también en la tentación, que vamos a ver cómo en el inicio de la escritura, vamos a ver en el paraíso, donde Adán y Eva se dejan tentar también, ¿no es cierto? Porque ¿qué decía? Eva, y a veces caemos así en la situación que Adán le dice a Eva, no es que a Jesús, perdón, a Dios, no es que Eva fue la que me trajo la tentación, y a veces decimos así nosotros en nuestra vida, así de fácil. Es que Julano de tal tuvo la culpa de que yo haga esto, de que yo haga este otro, o la mujercita que estaba ahí porque me sonrió. No. Entonces, miren, nosotros no tenemos que jugar o darle un poquito diría yo, de soltarle la soga al diablo para que con esa misma soga a nosotros nos vaya a envolver. Y aquí que nos dice también, ¿no es cierto? El Evangelio nos dice, le respondió Jesús, está escrito, no solo de pan vive el hombre, la tentación de Dios, esto de tentarle, porque claro, miren, vuelvo a repetir esta frase muchas veces, ah, no, es que cuando están tomando, no, es que tu mujer, que eres mandarinas, que eres este otro, y si tienes una mujer, dicen, no, mire, si no tienes otra mujer, no eres hombre. Y así caemos en cuestionamientos de nuestra vida y se nos hace a nosotros tan fácil
caer en la tentación, como de pronto vamos viendo cómo Dios nos da esta potestad de nosotros decir no y de ponernos en las manos de Dios para no caer en esta tentación del enemigo. Qué hermoso ver, ¿no es cierto? Por lo tanto, este evangelio nos ayuda a nosotros a ver que, que Jesús nos enseña a que podemos nosotros ser fuertes en nuestra vida diaria, a que nosotros podemos decir al tentador, no, este momento no. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y el proyecto de Dios es de que yo viva en armonía con las cosas de Dios. Entonces también vamos viendo, seguimos viendo muchas tentaciones, las tres tentaciones que vamos a ver, pero aquí solamente en resumir el Evangelio, porque va a haber muchos ofrecimientos, o de pronto va a haber muchas cosas que en nuestra vida decimos, si yo digo esta parte política, pongamos que estamos viviendo en nuestro país, estamos en una crisis que muchas veces decimos en las propuestas que hacen al pueblo y el pueblo se deja proponer. Caemos en esta parte de que nos ofrecen una cosa y caemos en la tentación de decir, no, es que si yo tengo confianza en esa persona y nosotros damos, ahorita valga la oportunidad que vamos a tener nuestra reflexión de votos también, tengamos un poquito de esto, de no caer en la tentación, a pesar de que ahora yo digo, buscar una persona que sea justa, ante los ojos de Dios, ante el pueblo, ante que no caiga en esta tentación del vil dinero, del dinero que nos corrompe, digo, a todo mundo, porque eso es lo que nos tiene la sociedad como nos tiene. Porque si nosotros pensáramos en el bien común, si pensáramos en el amor infinito que tiene Dios para nosotros, no nos dejáramos tentar. Ahora vamos a decir, es que eso no es tentación, es una necesidad. Y de veramente es una necesidad, pero es una tentación, porque si dice, el Señor claramente nos dice que nosotros tenemos que ser justos. Tenemos que ser justos porque esto de ser equitativo, porque todo en exceso es gula y es pecado. Entonces, lo que el Señor quiere que nosotros, los administradores, tengan lo justo y administren para los que es el pueblo. Bueno, no me quiero más entrar en lo político, sino más bien en esto que es la gracia de Dios. Porque sinceramente lo que nos interesa a nosotros, pero es que va de la mano, pienso yo, ¿no? Que va de la mano esta situación, sinceramente, porque yo pienso, si hubiera un gobernante que pensara en el amor del prójimo, en el amor de Dios, si pensara en decir, yo quiero que todos vivan bien, nosotros pensaríamos, o sea, que fuera un gobernante donde haya una equidad, donde haya algo que de verdaderamente toda la gente esté conforme con esa persona y diga verdad, este es un líder. Pero muchas veces hay esos líderes falsos que nosotros tenemos, es los que nos llevan a donde nosotros estamos, porque si hubiera un líder justo, así como Jesús vino a enseñarnos a ser justos, a no juzgar a nadie, más bien ser equitativos en todo. El Señor dice en un evangelio, dice, te dan en la una mejilla, pon la otra, en el servicio a los demás. Qué interesante ver cómo de verdaderamente necesitamos este amor infinito de Dios y lo que el Señor quiere aquí nosotros es de que vamos a tener tentaciones, porque, bueno, yo les comparto algo aquí, yo en Santa Cruz, en Galápagos, yo he sido invitado a participar en la política, pero no me gusta porque sinceramente yo digo, no creo que pueda yo servir en cuando me invitan a mí, me dicen, pero don Pedro dice, venga, que es que mire el sueldo que va a coger acá, me dicen, y, y a mí se me cae la cara de vergüenza de decir, es que no es que yo quisiera por el sueldo, sino quisiera es por ir a servir, por no quiero que me caigan hacerme caer en la tentación. Yo digo, ahí les digo a ellos, digo, apártate de mí, Satanás, porque sinceramente, o sea que no quiero caer en esa tentación del dinero, porque yo creo que es lo justo lo que tengo, es lo justo lo que el Señor me da, es lo justo lo que diariamente el Señor quiere que yo tenga. Y si Él quiere que tenga algún momento algo más, bendito sea Dios, pero no con el, diría yo, con el sacrificio
del pueblo y yo llevarme esa plata que realmente no pudiera ni dormir tranquilo. Quiere que nosotros vivamos en la fidelidad del amor de Dios. Es que si nosotros le correteamos al enemigo para nosotros volvernos a tentar, ¿no? Porque va a decir, porque miren, si a Jesús, siendo hijo de Dios, ya él le venció esta tentación que tuvo en el desierto, tuvo en la cruz, en el último, la pasión de Cristo, la pasión de Jesucristo, le dice, le tienta de nuevo, porque dice, ¿y de qué va a servir tu sacrificio en la cruz? Mire, a Jesús, siendo hijo de Dios, le vuelve a cuestionar. Y a nosotros, humanos, pecadores, ¿cuánto nos va a decir? Mira, si en la primera tentación te puso una mujer, ahora te pone dos mujeres. Y si te ponía una botella de cerveza, ahora te pone una java de cerveza. Entonces, miren, ¿hasta dónde nosotros podemos eh, decirle no a las tentaciones del mundo? El Señor, claramente aquí, Él incluso vence la tentación en la cruz, porque el Señor le dice en la cruz a su Padre, no, y nosotros no caemos en esto, no hacemos la voluntad de Dios, ni queremos escuchar de Dios, peor es de Dios, porque la voluntad de Dios es que nosotros vivamos felices. Entonces, esto que el Señor quiere, esta propuesta que tiene Dios para todos y cada uno de nosotros, que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y en nuestro diario vivir, mi hermano Juan. Perfecto, nos vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo, Día del Señor, de la fe, de la esperanza cristiana, de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de La Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta, amigas y amigos, con su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro invitado, el hermano Pedro Ricardo Flores Ortiz, conductor del programa radial Bendecidos en Radio Santa Cruz 88.7 en Galápagos, parte del movimiento Juan 23, nos está ayudando con el tema Las tentaciones de Jesús, en el numeral 538, tema tomado lógicamente del Catecismo de la Iglesia Católica. Nuestro agradecimiento al señor obispo, Monseñor Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Las personas que no pueden sintonizar el programa por Radio La Tacunga AM y FM en este momento o por Radio La Tacunga online, puede luego ver este programa porque queda guardado en el canal de Radio La Tacunga en Facebook. Y también queda guardado en el canal de YouTube Consejo Diocesano de Laicos La Tacunga. Voy a dar lectura al numeral único para su análisis, el 538. Dice así: los evangelios hablan de un tiempo de soledad de Jesús en el desierto, inmediatamente después de su bautismo por Juan. Impulsado por el Espíritu al desierto, Jesús permanece allí sin comer durante 40 días. Vive entre los animales y los ángeles le servían. Al final de este tiempo, Satanás le tienta 3 veces, tratando de poner a prueba su actitud filial hacia Dios. Jesús rechaza estos ataques que recapitulan las tentaciones de Adán en el paraíso y las de Israel en el desierto.
y el diablo se aleja de él hasta el tiempo determinado. Hermano Pedro, por favor, su explicación, su comentario al respecto. Bien, mi hermanito Juan, vamos a ver esta parte como en el Catecismo de la Iglesia Católica eh, nos ayuda mucho a ver cómo las tentaciones de Jesús en el desierto, ¿no es cierto? Vamos viendo cómo el, el catecismo nos empuja a esta parte donde Jesús también comienza su vida, también la parte del bautismo, ¿no es cierto? Cuando Jesús es bautizado, comienza su vida pública porque vamos comprendiendo ahí que, como decía en el primer parte, un poquito impulsado por el Espíritu, entonces comienza su espacio de vivir su vida pública. Y ahí esta parte de el desierto de nuestras vidas. Vuelvo a repetir esta parte porque es muy interesante de que nosotros sintamos esto que es eh, algo que acoge nuestra vida espiritual. Nosotros necesitamos primero partir de una parte fundamental donde es el bautismo. El bautismo de Jesús comienza su vida pública y ahora nosotros también, nuestra vida pública, recibir el Espíritu Santo es algo que nosotros lo hacemos como un motor para nuestra vida, un motor diría yo, de enseñanzas, de vida espiritual. Entonces, muchas veces vamos a decir, es que ¿cómo? Descubrir la espiritualidad. O de pronto vamos a decir también, es que cuando nosotros nos casamos, nuestra vida comienza a tener dificultades, decimos. Y ahí viene esta parte donde Jesús también se va al desierto. Y en esta parte del desierto también estamos en nuestra vida donde muchos de nosotros decimos, es que no quiero yo casarme porque cuando algunos que Julanito que se ha casado, ha tenido hartas dificultades, problemas y circunstancias en la vida diaria. Entonces, algo muy interesante que yo veo aquí, esto del desierto, es porque verdaderamente nosotros tenemos que enfocarnos de que la vida del matrimonio no conlleva solamente de pronto decir, me caso y ya está, sino más bien pensar en un poquito de decir, o sea que vamos a tener tribulaciones para podernos nosotros moldear en nuestra vida. Entonces, si Jesús nos enseña a pasar en el desierto, y a ser tentado por el demonio. Vamos nosotros a ver cómo Jesús quiere que nosotros vivamos también en confianza de Dios. Dice el Evangelio también, ¿no es cierto? El Catecismo de la Iglesia Católica dice también algo muy importante, que con, en la sociedad, en la pareja, en lo que sea, porque primero, no aceptar que vamos a tener tentaciones y somos débiles. Segundo, en querer nosotros, por nuestra propia voluntad, querer salir adelante en las circunstancias. Y aquí es donde Jesús, diría, nos jala las orejas a nosotros, porque si Él, siendo hijo de Dios, sentía la necesidad de hacer oración, entonces vamos nosotros viendo cómo Jesús quiere que nosotros aprendamos a alejarnos y entender que tenemos que ser hombres y mujeres de oración. Entonces, vamos viendo también esta parte de vivir nosotros en muchos peligros de nuestra vida. Y Jesús nos da un ejemplo, siendo hijo de Dios, le llama la atención esta parte de las tentaciones que Jesús cae. Cuando vemos la primera tentación de Jesús, la tentación
en que el tentador le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Entramos en esta primera tentación que a Jesús le plantea el tentador. Vamos viendo cómo si al Hijo de Dios ya tenía hambre, tenía necesidad, y dice, esta es mi oportunidad para poderle hacer caer en tentación. Y esta es la oportunidad para yo ganarme, diría, la gloria, el enemigo, ¿no es cierto? Entonces, Jesús, claro, Hijo de Dios, puede ser que podría convertir las piedras en pan. Porque recordemos en esta parte la multiplicación de los panes que el Señor hace en el parte del Evangelio, lo podría hacer, pero miren que Jesús no quiere, sino más bien, Él no quiere darse a manifestar a Él de qué está hecho Jesús. Pero sin embargo, Él quiere hacerle de que de verasmente haga convierta las piedras en pan. ¿Y Jesús qué responde? No solamente de pan vive el hombre. Y ahí viene la parte de nosotros, que muchas veces nosotros creemos que solamente con lo que el pan material que nosotros tenemos, nosotros vamos a vivir. Ese pan material que lo podemos conseguir de pronto con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo, pero la situación aquí no es tanto solamente de vivir de ese pan material, sino más bien vivir de la palabra de Dios, vivir de la oración, vivir en la meditación, vivir en la gracia de Dios. ¿Cuántos queremos simplemente agradarlos de pronto en nuestra vida a nuestros hijos con las cosas materiales que tenemos? ¿Por qué? Porque sentimos, se nos hace más fácil a nosotros decir o acumular cosas que nos puedan, diría yo, llenar la expectativa, llenar el estómago y muchas cosas más. Pero estamos cayendo en la tentación del mundo, de decir, ¿sabes qué? Las cosas materiales son las que más me sirven y más no pensar en las cosas espirituales, el valor que se está perdiendo en la sociedad, el valor que de verasmente nosotros deberíamos tener en aceptarle a Dios como primera parte, en aceptarle a Dios sin poner ningún pretexto en nuestra vida. Entonces, miren, cómo el tentador quiere al Hijo de Dios hacerle que de verasmente no se sienta él en la comodidad, sino es más bien aprovecharse de las circunstancias, del tiempo de la oración. ¿O acaso nosotros cuando estamos en un problema, nos decimos estamos en un problema y nos viene otro problema y nos viene otro problema? Esto es cuando de verasmente no obtenemos la confianza en Dios. Cuando nosotros decimos, es que si pongo en manos de Dios, o de verasmente quiero que Dios haga su obra en mi vida, es diferente que nosotros decirnos, hey, o abandonarnos de Dios, y cuando el enemigo se aprovecha de esas circunstancias. Entonces no dejemos, mis hermanos, que esas circunstancias que el tentador está esperando, que nosotros, la desesperación del pan, la desesperación de nosotros del hambre, nos haga a nosotros caer en el pecado, porque Dios, Jesús, se esfuerza para que no haya esta dificultad en su vida, más bien sigue creciendo espiritualmente el Señor. Y también miren, la segunda tentación le lleva a la ciudad y también le dice, a una ciudad desde lo alto, le dice, ¿no? Y le dice, si eres hijo de Dios, lánzate. Miren, la tentación que Jesús tiene en esta parte, también vemos cómo Jesús es tentado incluso en su propia vida. Y así nosotros en nuestra vida también somos tentados. ¿Y Jesús qué le dice? Porque es fácil. El diablo le dice, mira, si tú eres hijo de Dios,
tú te lanzas de aquí y dice la palabra de Dios, es el Salmo 91 dice, es que si tú caes de ahí, nada, no te vendrán los ángeles y te recogerán, dice, no van a dejar que tropieces si eres hijo de Dios. Y así muchas veces nosotros en nuestra vida, cuando estamos de pronto caemos en estrés, decimos ahora, estamos en dificultades, estamos en todo esto, viene el tentador y dice, y te tenta tu vida. No caigamos en esta parte de que el Dios haga de querer robar nuestra alma, de que caigamos en esta tentación de que realmente Jesús nos enseña a salir de todas estas tentaciones, porque en sí no es solamente el decir, el de pronto, el tener poder, porque qué hermoso, ¿no es cierto?, de decir, es que te voy a dar todo esto, o lánzate, o lo que sea, y nosotros sentirnos más que Dios, sentirnos sin el abrazo, sin el acojo de Dios, sin el apego de Dios. Entonces, vamos a ver cómo el Señor va a ayudarnos a nosotros a vivir esta experiencia que incluso Jesús, siendo hijo de Dios, tiene estas tentaciones del enemigo. Entonces, si Jesús es tentado, si Jesús es, diría yo, no sé, hay una palabra en sí de pensar que solamente de decir es que es práctico dejarnos llevar de la tentación, dejarnos llevar de esa parte donde nosotros podemos ver que donde solamente el poder, queremos tener el poder y sentirnos que somos poderosos muchas veces. Ah, es que sí, yo puedo tener poder en mi casa, en mi trabajo, donde yo quiera, porque te dice el enemigo es que tú tienes poder, es que no te va a pasar nada. Caemos en cuántas tentaciones a los jóvenes en la juventud. ¿Qué es lo que está pasando? También les dicen, no, es que mira, si consumes algo de esto, no te va a pasar nada. Si es que haces esto o robas o lo que sea, no te va a pasar nada. Queremos tener poder, queremos tener la gloria, ser, diríamos, lo máximo ante las cosas, pero sin esfuerzo de nada. El Señor, ¿qué es lo que nos está dando? Nos está dando esta enseñanza de que nosotros tenemos que orar, que tenemos que nosotros pasar tribulaciones en nuestra vida para poder tener esa oportunidad de ser hijos de Dios. No, de pronto no es que no vamos a tener tentaciones, pero el poder y la gloria vamos a alcanzarla nosotros en la plenitud de nuestro esfuerzo, de nuestro caminar, de nuestra perseverancia. Porque, pongamos, yo tengo 20 años en el movimiento y no es que no he tenido problemas, he tenido muchas dificultades. Entonces, esto de sentir muchas veces de que el enemigo te diga, ay, es que quieres tener poder, es que quieres tener la gloria, es que quieres ser mejor que cualquier otra persona, eso es lo que a nosotros nos llevará a la destrucción humanamente. Pero Jesús, el Hijo de Dios, vence esa tentación y también vamos a ver también la tercera tentación que el Señor nos da es la riqueza, ¿no es cierto? La riqueza que de pronto le ofrece a Jesús. Se sube también a una colina alta y ve todo el valle, todo esto, y dice, mira, todo esto te daré si te postras ante mí. ¿Qué, qué pregunta de pronto como le hace, de sentirle como, diría yo, como cuestionante y también fácil, ¿no es cierto? Digo, a nosotros humanos, que alguien venga y le diga, mira, te voy a dar todo estas haciendas de este pueblo para que tú mandes, para que tú ordenes. Humanamente lo vamos a decir, sí, lo acepto. ¿Qué tengo que hacer? Y no le pide nada, nada, diría yo, nada extraordinario para nosotros humanos, el enemigo. ¿Qué le dice? Póstrate ante mí. ¿Qué? ¿Qué diría yo? ¿Qué pregunta? ¿O qué algo que Jesús en ese momento, diría yo, estoy rompiendo con la promesa de mi Padre?
al aceptar esto que de pronto las riquezas materiales, porque Jesús, recordemos que Jesús no viene a ser servido, viene a servir. Y esto le da a entender al enemigo que esto de darle las riquezas le va a dar poder aquí en la tierra. O digo yo, ¿quién no quiere tener poder aquí en la tierra? Todos queremos tener poder en la tierra. De pronto incluso hasta en las cosas que el Señor mismo nos manda. A veces vemos, digo, en la parte de nosotros, el movimiento, dice, ¿quién no quiere ser presidente del movimiento? Ay, es que yo quiero poder. Y yo lo digo porque también fui parte del movimiento de la directiva del movimiento, fui presidente aquí. Entonces, a veces decimos, no, es que yo quiero ser, pero es una responsabilidad donde nosotros conlleva a que tenemos que ver al prójimo. Es verdad, el enemigo nos ofrece en el mundo todas estas cosas que de pronto nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, pero el Señor no cae en el juego del tentador. ¿Por qué? Porque Dios tiene un proyecto para Jesús, porque Dios tiene un proyecto para ti y para mí. No solamente podemos decir, es que yo quiero ser millonario, porque es fácil de decir ahora que de pronto estamos cayendo en esta parte de muchas cosas que el dinero fácil. Vamos a decir, no, es que yo de aquí a mañana, wow, el hermano Pedro le van a ver con un carro, con un Fórmula 1, pero ¿de qué manera? Diría yo, de venderle mi alma al enemigo. A mí me cuesta mucho a veces decir esta parte de decir el diablo, me cuesta mucho, pero eh, digo el enemigo, el tentador, porque entonces miren, a veces ver las cosas tan fáciles se nos hace esto, pero Jesús nos da esta enseñanza de que va a haber tribulaciones, de que va a haber dificultades, de que vamos a tener estos encuentros frente a frente con el enemigo, que vamos a tener, diría yo, oportunidades que van a tener incomodidad en nuestra vida, pero vamos a, con la gracia de Dios, con la oración, vamos a poder sobrellevar, sobre salir adelante. Y eso es lo que hace Jesús. Él no rompe el proyecto divino de Dios, porque la vida no es del enemigo. La vida no es del tentador, la vida es de nuestro Padre, Creador que está en el cielo. Y Él sabrá el momento de que nos diga, ay, Pedrito, porque tú te has aceptado la tentación de ser millonario, mira, te va a tomar en cuenta. Pensemos en un momento que el Señor tiene proyectos más grandes para ti y para mí, como Jesús. Él, luego de pasar por la pasión, de la crucificación y muerte, Él va a la gloria de Dios. Y Él nos enseña de que este desierto que de pronto nosotros, tú y yo estamos viviendo, es pasajero, pero la gloria de Dios está más adelante. Así es que esforcémonos un poquito para ganar ese reino de Dios, para ganar esa vida eterna. Recordemos, no nos quedemos en el desierto. El Señor sale del desierto y nos da ese ejemplo como hermano mayor nuestro, de que sí podemos, de que esto con oración, con perseverancia, con insistencia y agarrado de la mano del Señor, vamos nosotros a poder salir adelante de todas este desierto que de pronto no es que el Señor nos pone. Miren que Jesús aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica dice, es llevado por el Espíritu. Nosotros, para nuestras tentaciones, para nuestro desierto, no nos dejamos llevar por el Espíritu. Nos vamos nos dejamos llevar de la comadre, del compadre, del amigo, del vecino, del que dice que es amigo, y cuando estamos nosotros en nuestro propio desierto. Así es que, mis hermanos, ánimo, que el Señor no, Él quiere y nos da una enseñanza, que Él viene a enseñarnos a salir del desierto
no a quedarnos en nuestro desierto. ¿En qué desierto vivías tú, mi hermano? ¿A qué tiempo descubriste tú el que de veramente reconocerte hijo de Dios y que puedes salir del desierto tuyo con la gracia y la misericordia de Dios? ¿A qué tiempo? No, no quedemos como el hermano Juan que dice, ya cuando estoy viejito voy a entregar los huesos al Señor. No, que de aquel desierto, que cuando tengas tú 20 años, 15 años, donde de veramente ese desierto todavía no esté tan contaminado y veas tú la luz de un nuevo día, la luz de un nuevo hijo de Dios, de una nueva hija de Dios. Ese desierto que de pronto nosotros lo buscamos, Él nos enseña a salir adelante con éxitos y tomado de la mano del Señor para su encuentro final, que es la gloria de Dios y la vida eterna, que todos deberíamos trabajar por esa vida eterna, como dice el credo que nosotros repetimos todos los domingos en las misas dominicales. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Y esa es la creencia nuestra que de verdaderamente tenemos que creer y no quedarnos en el desierto, porque nuestro hermano mayor Jesucristo nos ha dado una cátedra de poder salir del desierto, no dejarnos tentar ni del poder, ni de la riqueza, ni de nada de lo que de pronto ofrece el mundo, porque la vida es de Dios y la vida es maravillosa, mi hermano Juan. Excelente, muy bien. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Domingo Día del Señor, De la fe, de la esperanza cristiana. de la oración y del encuentro en comunidad. Jesús, tú estás presente en el vino y en el pan. Escuche desde la Catedral de la Tacunga la Santa Misa Dominical a las 8 horas y 19 horas, a través de Estéreo La Tacunga FM, Radio La Tacunga AM y Facebook Live Radio La Tacunga AM FM. Todos invitados a celebrar el Día del Señor. Jesús, tú estás presente cuando estás en el altar. Es por eso que nosotros te venimos a adorar. Y unidos como hermanos te venimos a cantar. Estamos de vuelta con nuestro invitado, Pedro Ricardo Flores Ortiz, conductor del programa radial Bendecidos de Radio Santa Cruz de Galápagos, auspiciado por el Movimiento Juan 23. En este programa, Un Pueblo que Camina, estamos analizando el tema Las Tentaciones de Jesús en su numeral 538. Nuestro agradecimiento al señor obispo Giovanni Paz, al padre Guido Mise y a Radio La Tacunga que hacen posible este programa. Hay una preguntita que referente al tema que quiero hacerle al hermano Pedro. Dice, nosotros trabajamos, estudiamos, hacemos esto y aquello, porque nuestra voluntad así lo dicta, pero no porque nos dejemos llevar por el Espíritu Santo, así como lo hizo Jesús. ¿Qué debemos hacer para dejarnos guiar por el Espíritu Santo? Mi hermano Juan, esta pregunta como que nos da a nosotros un azote, digo. Eh, la verdad que esto de nosotros trabajamos y estudiamos y hacemos esto o aquello, porque por nuestra voluntad, yo pienso que en la actualidad la gente hace por la voluntad de querer superarse en un punto, ¿no es cierto? Lo hacen, pero yo digo, ¿cuántos de los que piensan de esta manera en hacer todas estas cosas lo hacen por agradar a Dios? Yo pienso que en primer punto, nuestro trabajo debería ir fundamentado en darle gracias a Dios. Porque quien de pronto sale de su casa y se encomienda a Dios y dice, gracias Señor por este trabajo que hoy voy a compartir con mis compañeros de trabajo. De pronto no lo hacen. Estudian, se preparan, tienen una carrera, pero más lo bien lo vemos de pronto en esta parte como por la necesidad económica. Pero ¿quién dice que yo voy a ser de pronto un profesional? Voy a estudiar, voy a esforzarme
para ser un doctor y para ponerme al servicio de la comunidad sin ningún interés económico. Entonces, hacemos todo esto por nuestra voluntad, lo hacen, porque yo también de pronto, o lo hacemos, pero no hacemos esta parte nosotros de enfocarnos en querer agradarle a Dios con todas estas cosas. Porque Jesús, recordemos, dejarnos guiar por el Espíritu Santo es en esta parte, inspirados por el Espíritu Santo. Recordemos que esta parte, el Espíritu Santo está en todos y cada uno de nosotros. Sino que lo que pasa aquí es que nosotros no le avivamos al Espíritu Santo. Tenemos un Espíritu Santo muerto, que todas las cosas que hacemos nosotros ni siquiera le mencionamos al Espíritu Santo. Y es lo que de verdaderamente a nosotros nos debería impulsar a ser agradecidos de Dios. Porque si nosotros nos dejáramos llevar como Jesús, que se deja llevar por el Espíritu Santo. Miren, Jesús se deja llevar al Espíritu Santo al desierto y nada le va mal. Digo yo, ¿no es cierto? Nos ponemos en las manos de Dios. Pero nosotros, si nos dejáramos llevar, guiar del Espíritu Santo, decían en mi tierra, otro gallo nos cantara, ¿no es cierto? En nuestra vida diaria, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, si nosotros nos dejáramos guiar del Espíritu Santo. Y le digo esto, ¿por qué, mi hermano? Porque no me pregunta, ¿no? Pero yo digo, en cuanto me decían la pregunta, ¿y quién es Pedro Flores? Le cuento que eh, esta parte de seguirle al Señor, de prepararme al Señor, me, me salió esta parte de decirle, yo tenía la oportunidad de estar en el Santísimo. Yo le digo siempre, Señor, dame sabiduría. ¿Y cuántos de nosotros no pedimos sabiduría? ¿Cuántos de nosotros decimos, es que yo tengo un masterado, es que yo soy doctor, es que yo soy arquitecto, es que... Pero si nosotros no tenemos a Dios en nuestro corazón, vana sería todo lo que nosotros tenemos. Porque lo único que a nosotros nos impulsa, y digo yo, porque pedirle al Espíritu Santo que obre en la vida de cada uno de nosotros que somos sus hijos, yo creo que es lo máximo que nosotros podemos vivir. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo sería lo más hermoso del ser humano. Dejarse guiar del Espíritu Santo para que todos los pasos que nosotros vayamos dando sean con el amor infinito de Dios. Porque recordemos que Jesucristo, vuelvo a repetir una parte que hable, Jesucristo no tiene esta parte de nosotros que tenemos de ser juzgadores. Entonces, si nos dejamos guiar del Espíritu Santo, no vamos a hablar mal del hermano, no vamos a hablar mal de, incluso a veces de nuestra propia esposa, de los esposos. Pues van a decir solamente está hablando de los esposos a las esposas, viceversa. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo para guiar a nuestros hijos, si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo para guiar nuestro hogar, para guiar nuestro trabajo, pienso yo que esta es la oportunidad que el Señor quiere, que descubramos. Y hoy, este fin de semana que nosotros tenemos algo muy importante en nuestra vida, dejemos y pongamos en oración y dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que nosotros podamos elegir a la persona que nos vaya a gobernar en el país que nos hace tanta falta. Una persona que tenga a Dios en el corazón, que se deje guiar por el Santo Espíritu para que nosotros podamos vivir como hijos e hijas de Dios. Recordemos que somos un país pequeño que puede ser gobernado. Esto que el hermano me hace esta pregunta hoy día, ¿qué debemos hacer para dejarnos guiar del Espíritu Santo? O sea, abandonarnos en los brazos amorosos de Cristo Jesús. Mi hermano Juan.
Perfecto, muchísimas gracias. Estamos en la parte final de su programa diocesano Un Pueblo que Camina. Nuestro saludo respetuoso a toda esa audiencia que nos sigue cada sábado por Radio La Tacunga AM y FM, por Radio La Tacunga online, por las redes sociales, Facebook y YouTube. Un saludo especial pues al movimiento Juan 23 de Galápagos. Seguramente están pendientes de la participación de uno de sus miembros. Un saludo especial pues a todos los laicos organizados en diferentes movimientos, a sacerdotes religiosos y religiosas y a todas las personas involucradas en los diferentes servicios y ministerios de la Iglesia. Hermano Raúl, Pedro, muchísimas gracias por su tiempo, por su experiencia, por su conocimiento brindados en este programa. Le agradecemos muchísimo. Por favor, despídase rápidamente de nuestra audiencia porque vamos a cerrar el programa. Gracias, mi hermano Juan, por este espacio de compartir con todos y cada uno de la audiencia de su programa, y también agradecerle también y mandarle un saludo a nuestro obispo de aquí de Galápagos, a Monseñor Patricio Bonilla, que él es nuestro guía y pastor aquí en Galápagos. Un saludo inmenso. Yo sé que de pronto algún momento va a escuchar y, y vamos a tener una conversación sobre este tema, ¿no? De esta invitación que usted me ha hecho, que toda la comunidad que sigamos buscando a Dios, que sigamos buscando este proyecto de vida que el Señor nos da a ti y a mí. Así es que gracias, mi hermano Juan, gracias por este espacio, y que el Señor y la Virgen Santísima nos colme de bendiciones a todos y cada uno de ustedes, y un saludo a todos mis hermanos que de pronto van a escuchar este programa, van a ver este programa aquí a nivel del continente. Desde Galápagos, un saludo inmenso de parte de quienes conformamos el grupo de Radio Bendecidos, y que sigamos adelante esto que es hermoso, evangelizar por los medios de comunicación para que la gloria de Dios se escuche en todo lugar. Excelente, muy bien. Amigas y amigos, esta fue una transmisión más de su programa diocesano, Un Pueblo que Camina. Nos volveremos a ver la próxima semana con un nuevo tema y un nuevo invitado. Mientras tanto, que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, hermano Pedro. Ya, mi hermano, cuídese, un abrazo fuerte. Hoy como ayer, es Jesús que camina con su pueblo y se acerca como uno más, un compañero de camino. Somos un pueblo que camina. Un espacio de las comunidades laicales de la Diócesis de La Tacunga, donde todos nos escucharemos a la luz del Catecismo de la Iglesia que ilumina nuestro camino. Somos un pueblo que camina. Ya estoy aquí. Vamos, Pedro, apresurémonos. Gracias por venir.